Buenas noches y bienvenidos un jueves más al programa de Hosteltour Televisión. Hoy dedicaremos nuestro espacio de tertulia a un tema que ya está en la agenda de todas las empresas turísticas. No es otro que la sostenibilidad. Y es que más allá de objetivos, normativas, una gestión sostenible eleva la calidad del producto, responde a las demandas de nuestros clientes y puede acabar incrementando los beneficios empresariales. Circularidad, criterios ESG, Agenda 2030, objetivos de desarrollo sostenible, conceptos que ya están implantados en nuestro vocabulario y que poco a poco lo están haciendo también en las estrategias de las empresas de nuestro sector. Pues en todos estos aspectos y en muchos más entraremos en profundidad a continuación y lo haremos de la mano de nuestros invitados en el plató. Hoy contamos con la asistencia de Belén Juárez. Ella es la Head of Sustainability and Customer Experience en Barceló Hotel Group. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenida, Belén, gracias por estar aquí. Cuando hemos dicho Head of Sustainability and Customer Experience, es directora de sostenibilidad y experiencia del cliente, que son dos ámbitos que cada vez están más relacionados, ¿verdad? Efectivamente, así es. También nos acompaña Jaume Agustí, él es el Senior Vice President de Culture and Sustainability en Apple Leisure Group, Europa. Buenas noches, Jaume Agustí. Buenas noches. Y también es miembro del comité directivo de Green and Human. Luego nos vas a contar qué es esta iniciativa nueva de Green and Human con la que tanta vinculación tenemos. Perfecto, encantado. Gracias, Jaume, por acompañarnos esta noche. También está con nosotros Alex Villeira, él es el director de operaciones de Mabrian. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos, ha venido desde Menorca para estar hoy aquí con nosotros. Y Joan Mateu, él es el director de comunicación y relaciones institucionales en TIRME. ¿Qué tal, Manolo? Buenas noches. Buenas noches, Joan. Muchas gracias por acompañarnos en esta tertulia que introducimos con el siguiente vídeo explicativo. La gestión sostenible ha dejado de ser un futuro deseable para convertirse en un imperativo, pero al mismo tiempo se presenta como una oportunidad para hacer evolucionar en positivo el modelo turístico. Baleares es una de las comunidades donde más se ha avanzado en esta materia en cuanto a legislación, favoreciendo programas de economía circular. La Ley General Turística obliga a todas las compañías hoteleras de 4 y 5 estrellas a tener un plan de circularidad en mayo de 2023 y a los hoteles de 3 o menos a partir de mayo de 2024. Más allá de la exigencia que se cierne sobre las compañías turísticas, la sostenibilidad se presenta como un medio para atraer a un tipo de turista más concienciado, aunque de momento son muchos más los que dicen serlo que los que están dispuestos a pagar un poco más por ello. ¿Cómo podemos cambiar esta realidad? ¿Cuáles deben ser las prioridades de la empresa turística en materia de sostenibilidad? Hablamos de sostenibilidad y hablamos de muchos vocablos, de muchos palabras que empiezan a aparecer en nuestro vocabulario. Y a mí me gustaría que empezáramos introduciendo un poquito, cuando hablamos de sostenibilidad, generalmente tendemos a pensar que estamos hablando de sostenibilidad y lo relacionamos directamente con medio ambiente, que es una pata muy importante, pero tenemos otras dos patas también, ¿verdad, Jaume? Me gustaría, si te parece, que nos hicieras una pequeña introducción en con tu sombrero de Green and Human, que es una iniciativa que ha surgido precisamente para alinear todos los objetivos de las empresas turísticas en pro de esa sostenibilidad. Explícanos un poquito, muy brevemente, qué es Green and Human y esas tres patas que son tres retos que tiene por delante el sector turístico en su aplicación. Muchas gracias, Manolo. A ver, Green and Human nace por la necesidad del sector y sobre todo no tanto de las grandes compañías sino de las pymes de ordenar un poco todo el complejo vocabulario que decías de la sostenibilidad, ¿vale? Entonces es un consorcio de empresas que actualmente somos 65 empresas, hay de muy grandes y otras de muy pequeñas, donde el objetivo es ayudar a transformar los destinos en destinos sostenibles. Pero todo eso desde la cultura de la sostenibilidad. Vemos que hay una necesidad imperiosa de ser sostenible, pero sobre todo saber
cómo puede ser sostenible. Y esto en el sector hay una deficiencia, ¿no? Entonces, la sostenibilidad, como tú dices, la identifican con el medio ambiente. Yo diría que del orden del 87%, hay un estudio. Pero la sostenibilidad es una forma de gestionar de nuevo la compañía. Y entra dentro de 3 ámbitos: el medio ambiente, el ámbito social y el económico, el governance, ¿vale? Entonces, dentro de esos ámbitos hay muchas actividades. O sea, diría que en una compañía puede estar desarrollando al orden de 200 o 300 actividades que están conectando con esas 3 dimensiones y que están conectando con los objetivos de desarrollo sostenible. Que eso es una parte importante, porque en Green & Human creemos que esa es la guía universal que hemos de seguir todos para ir todos a una. Porque en sostenibilidad o colaboramos y dejamos de competir, o realmente no podemos estar transformando. Dejaremos de ser competitivos. Ahí está. De alguna Es forma. decir, si mi vecino no es sostenible, lo que estoy impactando yo en el entorno no se va a ver. Entonces, hay que ir a una. Y Green & Human está para eso, para ir a una. Y una cosa muy interesante, si me permites, lo que decías un poco, que la sostenibilidad, que hay un montón de acciones, ¿no?, en la empresa. Entonces, es que creo que lo importante no es que desde un área se promuevan acciones de sostenibilidad, sino que toda la organización esté pensando en sostenibilidad y que la sostenibilidad sea un eje transversal, ¿no? Que obviamente el equipo de sostenibilidad de una compañía pues un poco coordina o prioriza, ¿no?, las acciones, pero que es desde cada una de las áreas, recursos humanos, compras, operaciones, desde cada área, desde donde nacen esas iniciativas, para que sean realmente reales y que se implanten de manera correcta, ¿no? En vuestro caso, Belén, Barceló Hotel Group, con una presencia además global, cuando aterrizáis, todo esto que nos explicaba Jaume, que es en el fondo, claro, tiene que ser muy ambicioso para que luego la realidad, pues bueno, tenga la dimensión que tenga, muchas veces en función también del tamaño de la empresa y de las posibilidades de la empresa. Pero en el caso de Barceló, cuéntanos 2 o 3 ejemplos de acciones que estáis haciendo para que, digamos, se pueda entender cuando hablamos de acciones aplicadas a la sostenibilidad de una empresa. ¿Cuáles serían? Claro, pues nosotros, o sea, a nivel general, lo primero que hicimos es plantearnos nuestro propósito, ¿no?, que creo que es importante, a dónde queremos dirigir la compañía dentro del ámbito de sostenibilidad, ¿no? Entonces nosotros decimos, oye, queremos trabajar exclusivamente en un turismo sostenible y responsable, queremos apoyar a la sociedad y generar un impacto positivo en la sociedad, queremos también desarrollar las economías locales donde tenemos operaciones, donde tenemos hoteles y, por supuesto, conservando, protegiendo el medio ambiente, pero siempre hacemos una coletilla final que es siendo económicamente sostenibles y éticamente responsables, ¿no?, que lo ponemos al final, pero realmente en mayúsculas, y creemos que es un poco el motor y el engranaje de todo ello. Entonces, un poco resumen de lo que comentaba antes Jaume, ¿no? Entonces, luego, claro, una compañía como la nuestra, una compañía familiar, es verdad que yo siempre digo que hay valores de la sostenibilidad que son intrínsecos a una compañía familiar, ¿no? Veíamos, siempre comentamos internamente que uno de los valores de la compañía, que ya fue definido en 1975, es la responsabilidad, ¿no? Que es que realmente cuando hemos empezado a ordenar las acciones de sostenibilidad ya son coherentes con lo que es el nacimiento de la compañía y la evolución. De hecho, la Fundación Barceló, efectivamente, entiendo que forma parte de eso desde que don Gabriel la fundó ¿en qué año? Hace 30 años, 30 o 31 ahora mismo. Por la parte social, porque claro, pero la fundación, no era la fundación es un elemento, o sea, es una fundación familiar que fue creada por fondos privados de la familia, que obviamente hay mucha conexión y nosotros tratamos desde los hoteles de impulsar todas las acciones y de hacer muchos proyectos comunes, pero sí que es verdad que es una entidad independiente con una trayectoria pero quiero decir que dentro de la impresionante. cultura familiar ya existía esa responsabilidad, claro, efectivamente, que más era social quizás, ¿no?, que medioambiental en aquellos momentos. Joan, cuando tú aterrizas todo eso en la realidad de una empresa como Tirme, que al final, explícanos también cómo aterriza todo eso, luego iremos a casos concretos, que creo que tenés algún ejemplo muy didáctico para ello, pero cuando aterriza todo eso de sostenibilidad, todos esos conceptos de los que estamos hablando, y lo tenéis que llevar a la realidad de la gestión de los residuos. Claro, yo voy a ser un poco original, ¿no?, porque además los dos interlocutores anteriores lo han explicado muy bien. O sea, yo creo que una empresa, cualquiera, el sector hotelero, cualquier empresa que dentro de su plan estratégico, incluso podría decir, no tiene incluidas palabras como sostenibilidad, economía circular, lucha contra el cambio climático,
está muerta a pocos años vista. O sea, esto es así, ¿no? Entonces, nosotros, Pirme, que somos la empresa que gestiona los residuos urbanos en Mallorca, dentro de un modelo concesionado, una colaboración público-privada con el Consell de Mallorca, somos justamente los receptores de esos residuos y los que vamos a darle un valor para retornarlo a la sociedad. Y ahí está esa palabra, ese palabra de economía circular. Los datos, y están ahí, muestran que los resultados en temporada alta son mucho mejores que en temporada baja, en recogida selectiva, en sostenibilidad, en recogida de residuos. Porque hay una implicación real con esos datos que demuestras que el sector hotelero está muy implicado y cada vez más. Es decir, que porcentualmente está más implicado que el ciudadano de a pie. Si tú vas a las curvas de producción de residuos, te das cuenta que las curvas de producción, sabemos la curva estacional, típica, muy relacionada con el índice de presión humana, muestra cómo los índices de crecimiento en temporada alta de los residuos que recogen selectivamente, los envases, la orgánica, el papel cartón y el vidrio, son mejores que el rechazo. Esto quiere decir que ese sector turístico en general, el hotelero en particular, está ya trabajando. O sea, la ley actual turística que va a ayudar, por supuesto, pero esa implicación ya existe, ¿no? Y eso a mí me parece muy relevante. Alex, decía Joan, hablaba de datos, de lo que dicen los datos. Vosotros sois especialistas en datos. ¿Qué dicen los datos de la sostenibilidad en turismo, Alex? A ver, nuestro negocio es el negocio de los datos. Nosotros somos una empresa que ha desarrollado una plataforma de Big Data, ¿vale? Y el approach que nosotros aplicamos es medir la sostenibilidad, va a ser una propuesta de medición de indicadores, de la misma forma que tenemos indicadores con la satisfacción de los visitantes en destino, indicadores de cómo está yendo la demanda en base a las búsquedas aéreas y demás. Hemos desarrollado una serie de indicadores para medir esa sostenibilidad, teniendo en cuenta, y muy alineado, como decía Jaume, a los objetivos de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta no solamente medioambiental, sino económica y social también. Y lo que hacemos es cruzar esos datos para poder hacer análisis tanto de fotografías de destino, de cómo estoy, de cómo me perciben mis potenciales visitantes y de cómo voy evolucionando a lo largo del tiempo, ¿vale? Para poneros un ejemplo y para aterrizarlo un poquito, que a veces suena un poco esotérico, una de las cosas que nosotros calculamos es en base al presupuesto de CO2 o al consumo de CO2 que tiene la llegada de un pasajero por vía aérea a cualquier destino. Ese es un indicador en crudo, es un dato que a día de hoy es relativamente fácil de obtener. Nosotros cruzamos ese dato y lo vinculamos con el impacto desde un punto de vista económico a partir del comportamiento de ese visitante cuando está en el destino, cómo gasta, por ejemplo, utilizando su tarjeta de crédito. Entonces ahí podemos sacar indicadores para comparar orígenes de long haul contra short haul, por ejemplo. Obviamente un visitante que viene a Mallorca en el vuelo directo desde Nueva York tiene un presupuesto de CO2 o le cuesta más en términos de CO2 llegar al destino, pero después, una vez en el destino, puede que ese visitante gaste más y gaste mejor, entendiendo por mejor, y como comentaban también los compañeros, no solamente en el hotel en el que está, sino que eso se distribuye mejor entre pequeño comerciante, en restauración, en un tipo de comercio que tiene un impacto económico y social en el destino. Nosotros, en definitiva, lo que hacemos es, con todas esas ideas, con todos esos datos, generar indicadores para que los diferentes actores del destino, no solamente los DMOs, los gestores de destino, pero básicamente ellos que son nuestros clientes, puedan entender cómo son esas dinámicas y a partir de ahí poder tomar mejores decisiones. En ese aspecto es que nuestro trabajo es fundamental, y el trabajo de Alex. Es decir, una vez tenemos el dato, lo que sí hemos de hacer a los hoteles es impulsar, hacer que ese cliente, ese turista, consuma ese tipo de experiencias sostenibles, porque hay una diversidad brutal, ¿no? Entonces, eso apoyado con los datos de consumo de este turista, lo que hacemos es ir transformando ese destino en destino sostenible. Y eso es lo que hemos de hacer, es poner como valor la sostenibilidad en los destinos y como valor la sostenibilidad en nuestras marcas. Y cuando lo hacéis, Belén, y tú también, Jaume, ¿percibís un retorno por parte del cliente en fidelización, en voluntad de gasto? ¿Está dispuesto el cliente también a pagar un poco más por tener un producto más sostenible? A ver, ¿Qué percibís cuando lanzáis el mensaje de que estáis haciendo acciones por la sostenibilidad? Claro, nosotros de hecho
este propósito que os comentaba antes lo hemos aterrizado en nuestra estrategia Barceló Responsible, que la hemos pivotado en el cliente, ¿no? Hemos definido, oye, pues cuál es el journey del cliente desde que sale de su casa hasta que vuelve, ¿no? Y un poco ver qué impactos se generan como consecuencia bueno, desde que sale, de que coge un avión, de que está alojado en nuestros hoteles, etcétera, definiendo qué impactos, tanto positivos como negativos, hay cada uno de los puntos de contacto y proponiendo acciones concretas, ¿no? Entonces, ahí pues salen diversidad, muchas iniciativas y en cuanto a la percepción por parte del cliente, o sea, poniéndonos desde el punto de vista del cliente, creo que será más un efecto higiénico más que un efecto de que un cliente esté dispuesto a pagar más por una estancia responsable, sino que creo que será un momento que no habrá opción, o sea, o eres responsable o el cliente ni siquiera va a elegirte como opción, porque ya vemos OTAs y buscadores. De alguna forma te va a penalizar el no serlo. Efectivamente, que ya será un higiénico, un básico, ¿no? Eso es así, es decir, ahora probablemente el cliente ya está buscando en los buscadores. Hay los hoteles que estamos pues, con un tipo de certificación y sostenibilidad. ¿Que esté dispuesto a pagar más? Yo aún tengo mis dudas, ¿vale? Lo que es seguro es lo que dice Belén. El mercado te va a expulsar. Que el mercado te va a expulsar. Entonces, nosotros, yo diría que por suerte, porque los que hemos estado en sostenibilidad, ahora hay una normativa muy fuerte en ese aspecto y te dan unos términos. Y eso ayuda muchísimo a hacer el giro, ¿vale? En esa dinámica. Por lo tanto, es un tema, puede que más hard, que es que tienes que cumplir normativa, y la más soft, que es que yo quiero ser sostenible. Y eso es lo que nosotros intentamos que perciba el cliente cuando llega a nuestros hoteles. Que en el primer minuto ya vea que ese equipo del hotel está preocupado por la sostenibilidad y le está también pidiendo, involucrando al cliente para que disfrute de esa sostenibilidad. Y yo ahí quería apuntar, nosotros en un ejercicio de transparencia y de educación ambiental, ambas dos cosas, tenemos todo un circuito que permite ver nuestras instalaciones, ¿no? Esto está pensado básicamente para la ciudadanía local. Hemos notado estos últimos años una cierta demanda de esta visita por parte de profesionales del mundo turístico. ¿Ves? Porque no vale aquello con... no, es que lo hacen bien. No, lo hacen bien, pero vamos a comprobarlo, vamos a verlo. Recuerdo hace unos cuantos años ya un titular en un periódico local de un tour operador, de TUI concretamente, que trajo aquí a sus trabajadores, y el titular del delegado de la zona, no me acuerdo exactamente quién era, decía: hemos comprobado que en Mallorca se tratan de forma sostenible los residuos, ¿no? Ese era un mensaje a esos clientes que vosotros tenéis, por demostrar que, bueno, que Mallorca tiene un modelo, una gestión de residuos muy optimizada y muy al nivel centroeuropeo, para que digamos. Y es curiosa esta demanda de conocimiento que hemos tenido del sector turístico en general y de hotelero en particular. Cuéntanos, si quieres, Joan, es un ejemplo adaptado de cómo de esa circularidad que estabas mencionando en es muy gráfico, tu primera intervención. Sí, bueno, nosotros, como te he comentado, nos llegan ingentes cantidades de residuos, diferentes fracciones de residuos, y quería contar una concretamente, la fracción orgánica, ¿no? Porque es una que la circularidad la vemos en Mallorca, los otros es más complicado. Entonces, en este caso, nos encontramos que el hotel, que es el punto de producción del residuo, recoge selectivamente sus residuos y tiene la fracción orgánica, ¿de acuerdo? Entonces, esa fracción orgánica la recoge normalmente el ayuntamiento nos lo trae Tirme hace un compost, ese compost se lo lleva al payés, el payés, el agricultor local, hace lechugas, tomates, melones, y ese melón vuelve al buffet del hotel. Además, apuntando el tema de los datos que decían desde Menorca, ¿no? Decía, es que es muy relevante que además ese ejemplo de circularidad, de ida y vuelta, que el cliente después lo vea. Entonces el cliente, con su móvil y una lectura de un código QR colocado en el buffet, le dirá: mira, este producto, este tomate que te estás comiendo, es kilómetro cero, se ha producido en tal finca, viene de tal cantidad de compost, su huella de carbono es esta. Entonces toda esa información estoy seguro que es hacia dónde hay que ir, ¿no? Y esa circularidad están ya vinculadas a esta iniciativa. Bueno, ahora es un proyecto, diría yo, muy junior, ¿no? O sea, estamos hablando de un proyecto que justamente mañana, el 30 de septiembre, hace un año que se puso a la puesta de largo. Un año en medio ambiente
es poco. O sea, hay que hablar, el paquete de economía circular de la Unión Europea es del 2015, para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces ahí tenemos 5 cadenas hoteleras y actualmente hay 15 hoteles que están adheridos a este programa voluntario, pero estoy convencido que esto se extenderá en toda la red de hoteles de Mallorca con toda seguridad. Ya le he dicho a Joan que nos apuntamos. Has conseguido un cliente. No, es que yo digo que en sostenibilidad no hay que competir. O sea, en absoluto. Hay que colaborar. En absoluto. Y lo que se requiere es de volumen. Para que seamos eficientes, rápidos. Que justo lo que tú estás diciendo, y estáis hablando al final de la parte privada, me gustaría preguntaros por el destino. Alex. Uno de los indicadores que nosotros medimos, o sea, nosotros básicamente sacamos la foto de qué es lo que está sucediendo en el destino a partir de diferentes fuentes de datos, ¿vale? Uno de los indicadores que construimos a partir de redes sociales es qué dice el visitante del destino y qué dice el visitante del producto turístico, de la sensación climática, la percepción de seguridad. Al final, ahí lo que hacemos es medir las expectativas contra la realidad cuando él está en el destino, ¿sí? Y eso le sirve a los destinos para enfocar sus campañas de marketing y para entender si están cumpliendo la promesa que están vendiendo, ¿sí? Para poneros algún ejemplo sin nombrar, digamos, tenemos algunos clientes que en el pasado han enfocado campañas de comunicación del destino en términos de buen tiempo, buen clima, calor en invierno, en mercados del norte de Europa, y cuando el visitante está allí hace buen tiempo, pero está nublado. Entonces la percepción, la promesa respecto a la realidad, la percepción del visitante cuando está en el destino, a lo mejor cambia un poco. En términos de sostenibilidad, una de las cosas que medimos es la percepción de qué tan sostenible es el destino. Entonces, elementos como el que comentaba Joan, el visitante después termina comentándolos en sus redes sociales. ¿Sí? Entonces, ahí puedes ver si eso tiene un impacto realmente y si tú como destino te vendes, y para poner también algún ejemplo, Costa Rica, que es cliente nuestro y que está muy involucrado y que es un destino en el cual vosotros estáis operando vosotros quiero decir, la parte hotelera. Tirme todavía no, pero... Estáis operando, Tirme todavía no, pero a todo se llegará. Ellos han basado desde hace muchos años su imagen de marca, su imagen de país sobre el tema de sostenibilidad, pero no solamente que lo estén basando y lo estén comunicando, sino que a través de nuestros datos están midiendo cómo eso realmente resuena en sus mercados, y si eso realmente tiene un impacto y si estás cumpliendo con la expectativa que generas en tus clientes. Déjame, Belén, que creo que quieres hacer un comentario, sí. Pero hablando de destinos, creo que te va a interesar porque si abrimos un poco el foco, tenemos en una conexión en directo a Toni Bernabé. Toni Bernabé es el director de Visit Valencia, que es un destino que ha sido premiado por su gestión en cuanto a sostenibilidad. Buenas noches, Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, Toni. Queríamos escuchar, si has seguido un poco la tertulia, has visto que estamos ahora hablando de los destinos, cómo el destino traslada esa imagen de sostenibilidad al cliente. Creo que los premios son un buen indicador, cuando los premios son mínimamente creíbles, son un buen indicador. Cuéntanos un poco qué habéis hecho vosotros en Valencia, todo lo breve que puedas, evidentemente, porque el tiempo vuela, ya lo sabes, para recibir estos premios en la gestión sostenible de un destino. Vamos a ver, nosotros hemos recibido, el último reconocimiento fue la Capital Europea del Turismo Inteligente, ¿no? Y el papel de la sostenibilidad es fundamental en este reconocimiento. Nosotros lo que hicimos fue hacer una apuesta clara por combatir el cambio climático. Hemos trabajado todo un sistema de indicadores de sostenibilidad que está basado en el cumplimiento de los ODS, pero luego quisimos enfocar mucho la acción a todo lo que es la reducción de la huella de carbono en todos los ámbitos, también la reducción de la huella hídrica, y entonces empezamos por certificar, es decir, vamos a saber en qué momento estamos para poder así reducir luego la huella de carbono e ir comprobándolo año tras año. Hemos hecho esa certificación. Fuimos la primera ciudad del mundo que no solo la midió, sino que también la certificó por una entidad certificadora, en este caso por AENOR. Lo hemos hecho igual con la huella hídrica, lo hicimos para el 19, en el 20 no medimos por la situación de pandemia en la que estábamos, en el 21 hemos estado ya haciendo la medición, la estamos haciendo ahora con los datos del 21, hemos desarrollado toda una plataforma digital para hacer el seguimiento de toda esa medición y hemos diseñado una serie de planes de sostenibilidad turística para extender la plataforma y ese trabajo al conjunto de las empresas, para que todo el sector
participe activamente en este proceso de reducción de la huella de carbono. Creo que te acompaña Jaime Mata, ¿verdad? Es el director de sostenibilidad de Valencia, porque lo veíamos en estas cosas que nos hace ahora la tecnología, que aparece y desaparece. No sé si tenía que añadir algo Jaime también por su parte. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues como indica Tony, lo que estamos trabajando es aprovechar la experiencia que hemos ido acumulando estos años, de ir creando este entramado de todas las entidades. Es un trabajo en equipo, público y privado, aprender de la experiencia que traen, pues, de los diferentes sectores, incluso industriales, para aplicarse al turismo, y con eso crear planes que aprovechen los fondos de Next Generation, ¿no? Lo que estaba comentando Tony, pues aprovechar ahora una serie de actuaciones que vayan aterrizando todos esos conceptos y todas esas necesidades de mejora que hemos identificado. Hay un elemento muy interesante que para nosotros está siendo fundamental, por lo que estabais comentando antes, de cómo repercute en la valoración que hacen del destino, o en este caso los turistas, pero en nuestro caso, por ejemplo, los intermediarios, ¿no? Nosotros hemos desarrollado también recomendaciones para congresos, eventos sostenibles, todo el tema de los rodajes sostenibles. Con la entidad con la que estamos trabajando todo el proyecto de sostenibilidad, ofrecemos la posibilidad a todas las empresas que vienen aquí a hacer toda la medición de la huella de los eventos que dejan en la ciudad, ayudarles a reducir toda esa huella de carbono que deja su evento o su congreso, y todo eso además lo que estamos viendo es el interés que muestran los organizadores de eventos y congresos por esta posibilidad, ¿no? Cada vez yo creo que ellos lo tienen ya como una exigencia, y esto nos coloca muy bien cuando estamos vendiendo el destino para cualquier tipo de eventos. Pues Tony, muchísimas gracias, y Jaime también por iluminarnos con el ejemplo de lo que puede ser no solamente para Baleares, para Mallorca, para Menorca, sino para también cualquier destino que pueda incorporarse a esa ola de sostenibilidad. Muchas gracias a los dos por vuestra aportación. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Nosotros seguimos aquí, vamos un instante a publicidad y volvemos enseguida. Passió per la vida i el treball ben fet. Compromís en tot allò que fem. Esforç i dedicació per aconseguir el que ens proposem. Amor pels nostres i per la nostra. Entrega i entusiasme en el nostre celler de Mallorca. Blanca terra, sortit del cor de la nostra família. ¿Necesitas retirar tus residuos? Hazlo de la forma correcta. En Aujub Contenedores encontrarás todos los servicios que necesitas para retirar tus residuos cuidando del medio ambiente. Alquiler de contenedores de obra, tubos de desescombro, sacas, maquinaria para la construcción, camión grúa y transporte autorizado de residuos. Infórmate en el 971 43 18 11 o escríbenos a info@aujub.com. Aujub Contenedores. Cuidamos del medio ambiente. Cuidamos de ti. ¿Eres profesional de la hostelería? ¿No encuentras stock? Todo lo que necesitas está en un solo lugar. Cine Marrachí. Tenemos stock. Maquinaria y equipamiento profesional para hostelería. Fabricación a medida. Productos nuevos y de segunda mano. Servicio técnico propio. Atención personalizada y financiación a medida. Prepara ya la temporada 2022. Cine Marrachí. Estamos aquí para ayudarte. TQ Eurocredit. La alternativa a la banca ahora a tu lado. Estudiamos tu situación financiera, te asesoramos sobre la financiación privada y realizamos un servicio de acompañamiento y retorno. Nuestra misión es conseguir tu beneficio. TQ Eurocredit, un nuevo futuro financiero empieza. Seguimos en Hostel Tour Televisión, seguimos hablando de sostenibilidad, pero antes, y como todas las semanas, vamos a tener las dos píldoras de datos de mercado. En este caso, en la primera de ellas nos acompaña Glenda Agemians. Ella es la Global Sales Director de Travelgate X y nos va a hablar del análisis de los principales mercados emisores hacia España.
Desde Travelgate hemos analizado los datos del verano, donde las reservas hoteleras no dan tregua. Y aunque se nota el descenso por el fin del verano, los resultados siguen siendo muy positivos. En primer lugar, hemos analizado las reservas por continentes. Así, por ejemplo, el continente europeo mantenió durante el verano la cuota más alta con un 53%. En segundo lugar, hemos visto la evolución de las reservas en el continente americano, pasando de una cuota de mercado del 14% en el 2019 a un 32%. Los datos confirman el pronóstico del Consejo Mundial de Turismo con una tasa de crecimiento interanual del 4% durante los próximos 10 años en Latinoamérica. En cuanto a las nacionalidades que más han viajado este verano, los americanos se quedan en el primer puesto del ranking por segundo año consecutivo, dejando en segundo lugar a los españoles, que ocupaban el primer puesto en el 2019. En el ranking se incluyen ingleses, italianos y brasileros. Los países más visitados este verano fueron Estados Unidos, España, Italia, Portugal y Grecia. Como cambio interesante, vemos que Estados Unidos lidera el ranking, dejando atrás a España, que ocupaba esta posición los años anteriores. Y por último, para otoño, vemos casi la misma tendencia de países, incluyendo nuevos destinos como Tailandia y Portugal. Seguimos trabajando para aportar datos, para una mejor planificación en la toma de decisiones. Desde Travelgate, saludos y muchas gracias. Seguimos ahora con el análisis del comportamiento del consumidor durante esta temporada y lo hacemos de la mano de Javier Soriano, él es el CEO de Conetix. Hola, ¿qué tal? Hoy analizaremos una serie de indicadores que nos ayudarán a tener una mejor visión de las características de las reservas y el comportamiento del consumidor durante esta temporada. Por una parte, tipología de cliente, y queremos centrarlo en un punto que vemos se ha consolidado durante la evolución del verano, el turismo familiar, donde se han recuperado volúmenes para esta tipología similares a años anteriores, más del 80% de recuperación. Por otra parte, tipología y flexibilización en las tarifas. Han predominado las políticas flexibles, siendo estas más del 80% del global. Hemos visto, además, una tendencia mayor en mercados internacionales, si bien es cierto que para el mercado nacional y destinos de proximidad han recuperado mejor ritmo políticas no reembolsables para reservas de último minuto. Esta flexibilización en las tarifas, principalmente hace unos meses, se tradujo en un aumento de los ratios de cancelación, pero con la evolución de las semanas se ha ido rectificando, obteniendo indicadores de cancelación similares a los del 2019, con oscilaciones entre el 19 y el 21%. Nada más, como siempre, un placer compartir datos con todos vosotros. Seguimos en Hostel Tour Televisión, seguimos hablando de sostenibilidad. Escuchamos a Toni Bernabé, el director de Visit Valencia, y nos hacía una radiografía de esas iniciativas que le han hecho merecedor de algunos premios. De hecho, han sido de primer destino en medir en algunas de esas cuestiones que ahora ya empiezan a sonarnos más, pero que hace años en los que ellos son líderes. ¿Estabais asintiendo, Alex, Joan, con mucha vehemencia algunas de las cosas? Es que muy interesante la intervención desde Valencia. O sea, ha dado la clave en 4 o 5 puntos que a mí me parecen fundamentales para seguir trabajando en esta sostenibilidad. Hablaba de los ODS, esa es nuestra hoja de ruta, es que es esa. De la que yo destacaría el último, el 17, el de las alianzas, es que es fundamental. Medir, indicadores, certificaciones por organismos independientes, AENOR. Todo eso está dentro de la sostenibilidad, es que no hay ninguna duda. Hablaba de otro concepto que también somos un concesionario de un servicio público, pero con el que creemos 100%, la colaboración público-privada. Eso es fundamental a todos los niveles para que esto realmente cuaje y la sociedad civil arranque. Y yo ahí, cuando hablábamos de medir, decía, mira, voy a dar un dato que seguro que os interesa. Nosotros hemos implantado en Tilme un modelo de medir nuestra huella de carbono. Como he dicho antes, la cantidad de residuos que nos entra es ingente. Y hemos querido irnos a de dónde venimos, dónde estamos y a ver a dónde vamos, ¿no? Entonces, tú coges ese modelo que existió en los años 90, donde todo iba al vertedero,
Y el modelo que tenemos ahora, que es un modelo de residuo cero, porque todo se aprovecha, no hay nada que vaya a vertedero, entonces nuestra huella de carbono ha bajado un 63%. Estamos hablando a nivel macro. Pero ese ejercicio lo puedes hacer en cualquier hotel, en cualquier restaurante. Y eso es medible. Hoy en día ya es medible. Y contaban antes todo el tema del Big Data. Es que es fundamental todo esto. Fundamental. Me parece muy buena intervención. Pues mira, en relación a lo de ese 17, ¿no?, que hablábamos antes y también lo hemos comentado, creo anteriormente, desde Barcelona con otras cadenas hoteleras estamos trabajando en los Hotel Sustainability Basics, que no sé si habéis podido escuchar hablar de ellos, que lo lanzamos recientemente con la WTTC, un poco como iniciativa para hacer sostenible el sector, ¿no? O sea, al final, obviamente, las capacidades que tenemos las grandes cadenas hoteleras de liderar iniciativas, pues, y de ayudar, ¿no?, a los pequeños hoteleros a tener un mínimo de sostenibilidad. Y también creo que hay mucha confusión un poco desde el punto de vista del turista, ¿no? Oye, ¿qué certificados son válidos? ¿Cuáles no son válidos? Esto puedo comparar peras con peras, ¿no? Entonces, creo que es verdad que esta iniciativa puede ser un marco al menos de referencia para tener, empezaremos con los basics, ¿no? La idea es ir definiendo el pathway to net zero, ir avanzando, ¿no? Pero por lo menos tener 13 criterios concretos que son básicos y que al menos nos dará un mínimo de sostenibilidad en el sector y que podremos comunicar y que podemos trasladar al turista y que lo podemos reconocer, ¿no?, y verificar, y que sea algún estándar global que nos ayudará a todos en el sector. En ese aspecto me parece muy interesante porque en realidad de forma paralela estamos impulsando organizaciones y lo que buscamos es alianzas, o sea, ser uno a uno, ser más fuertes, ¿no? Y en este sentido, lo que es muy importante es que estas organizaciones o estas agrupaciones faciliten. Yo digo que tienen que organizar lo que es la complejidad de la sostenibilidad, porque ahora está en boga y hay 1000 términos que están conectados con la sostenibilidad. Hay que buscar aquellos que son, yo diría, más eficientes, más útiles, más eficaces. Nos podríamos quedar con un 5% de esta terminología, pero que la hagamos todos. Es decir, lo importante es coger una vía y los ODS son claves. Son claves. Sí. Es que en la línea de lo que estás diciendo tú, Joan, la importancia de la colaboración público-privada, pero es que yo diría la colaboración privada-privada, en la que Green Human es una de esas iniciativas, y público-público, que en muchas ocasiones, no sé si a nivel, cuando trabajáis con destinos, estáis viendo que hay ciertas reticencias, incluso entre la privada también a veces, ¿no? Si es una ventaja competitiva determinadas acciones que estés haciendo en pro de la sostenibilidad a la hora de vender tu producto, ¿las empresas lo están compartiendo con transparencia, Jaume? Yo te digo que ¿y los destinos? Que sí, y nos hace ilusión. Es decir, el concepto que hemos de inculcar es que nos tiene que hacer ilusión a colaborar para ser sostenibles y contagiar de esta ilusión y de esta motivación al entorno, a la ciudadanía. Es decir, si nos quedamos con la empresa, nos estamos quedando muy cortos. Es decir, el hábito, como dice Joan, hemos reducido la huella de carbono en un 60%, reciclando. Claro. Pero si reducimos, es decir, yo ya no uso bolsas para ir a comprar. Tengo unas bolsas de tela que además es tela reciclada y me hace ilusión hacer el despliegue de esas bolsas en el súper. Y que, oye, pues mira... Hacer pedagogía en el día a día. Claro. Y entonces, es decir, educar con el ejemplo es lo que queremos hacer y es lo más fácil, lo más rápido y lo más eficaz. Y eso es lo que hay que hacer. Es que yo creo que desde el punto de vista del destino hay una cierta tensión entre la competencia y la cooperación, y no solamente en términos de sostenibilidad. O sea, yo tengo conversaciones muchas veces con potenciales clientes o con clientes actuales donde mi cliente primario es el destino, pero en definitiva los clientes que para mí funcionan mejor y que le sacan más rendimiento a los insights que yo le puedo generar son aquellos que tienen un contexto de colaboración público-privada mucho más fuerte. Creo que era, no sé si era la semana pasada, teníais a Leire en la tertulia, a Leire Bilbao de Visit Benidorm hace 2 semanas. Ese para mí es el ejemplo fantástico de la dinámica de colaboración público-privada, ya no en términos de sostenibilidad, sino en términos de gestión de destino turístico, de un destino como Benidorm, ¿sí? Los datos, de alguna forma, y digamos nuestra propuesta, lo que pueden ayudar es a, en algún caso,
saltar esas reticencias de colaboración, porque también hablo con responsables de datos en organizaciones privadas y te dicen, es que esto es parte de mi core del negocio, claro. O sea, lo voy a compartir, pero de cierta manera, o sea, de la misma forma que mis proveedores de datos a mí me permiten o me pasan sus datos con ciertas características. Yo tengo una alianza con Mastercard y obviamente no me pasan datos transaccionales puros, pero sí que a partir de lo que podemos extraer de esos datos podemos sacar fotografías. Datos agregados, ¿no? Datos agregados, que además tenemos la suerte de ser una empresa europea, con lo cual todos los temas de compliance, de privacidad de datos, no hay regulaciones más estrictas que las que tenemos aquí y eso es una ventaja, o sea, ha sido una dificultad porque probablemente en otra geografía podrías hacer muchas más cosas, pero es lo mismo que en sostenibilidad. El hecho de haber nacido en Europa hace que hayas nacido con una resiliencia mucho más fuerte. Decía Belén, que creo que ha sido muy interesante lo que decía, el reto es hacer sostenible el sector. Estamos en un sector, pues bueno, como mínimo, con una imagen en la ciudadanía, cuando en algunos momentos del año, estamos en septiembre, cuestionado, ¿no? Por contaminación, saturación y demás. Hacer sostenible el sector, mejorar la imagen del sector como una industria sostenible es un reto, pero para eso has hecho una mención muy interesante. Hay que incorporar no solamente a los grandes, estamos hablando de Barcelona Hotel Group, presupuestos, personas, seguramente no te bastará todo lo que tengas, pero cuando estamos hablando también de Apple Leisure Group, ahora integrada en Hyatt, qué decir de una multinacional como esa, pero cuando bajamos todo eso al pequeño hotelero, al hotelero independiente, que puede tener esa inquietud, pero a lo mejor no tiene la capacidad para incorporar ese tipo de cultura en sus procesos. Vosotros, perdón, tenéis esa iniciativa, Belén. ¿Cómo lo reciben los pequeños? El objetivo primordial de esa iniciativa es poder llegar a esos pequeños hoteleros que no tienen la capacidad ni tecnológica ni conocimiento para definir por dónde empiezo, ¿no? La sostenibilidad, que es lo primero que tengo que hacer. Entonces, al final es una manera de decir, oye, vamos a empezar con estos 13 criterios, evalúa cómo estamos. De hecho, hay algunos que simplemente dice, empieza a medir, no te marques objetivos, pero empieza a medir para que en un futuro podamos marcarnos objetivos, ¿no? Es empezar un poco desde el principio haciéndolo fácil y asequible, ¿no? Porque también cuando te enfrentas con cualquier modelo de certificación o lo que sea, el hacerlo difícil ya vas quitando gente por el camino, ¿no? Entonces queremos que sea una cosa fácil, sencilla. Luego estábamos viendo también los modelos de certificación súper asequibles a nivel económico, a nivel proceso. O sea, la idea es hacerlo fácil para que realmente el sector se beneficie de algo que además es que es natural y que es que me cuesta mucho creer que no haya todos los hoteles del sector que cumplan con esos criterios, ¿no? Me cuesta. Yo de momento ya me apunto de que nos hemos de ver para ver si esas iniciativas pueden confluir. Si de aquí sacamos... pero es que es súper importante porque están diseñando una metodología, un proceso para ayudar a las pymes. Y nosotros también. Nosotros estamos utilizando un modelo que es Biofair Sustainable Lifestyle, que lo que hace es ayudar a las compañías a iniciar el camino de la sostenibilidad. Porque en realidad no partimos de cero, partimos ya de un nivel, en muchos casos, alto, ¿vale? Para ir caminando, ir consiguiendo las certificaciones. Pero lo que estáis haciendo y lo que estamos haciendo, seguro que convergen. Jaume, que ahí la principal diferencia, el punto es, digamos, sentados en finales del 2022, donde hemos pasado una pandemia, donde el año pasado hablábamos de restart y de volver a poner en marcha el motor, ahora parece que eso ya está funcionando. La diferencia a 2019 es que ahora ese concepto, por múltiples vías y por múltiples caminos, pero está sonando en todos los niveles. ¿Sí? O sea, antes era una cuestión de pioneros y a día de hoy yo hablo con cualquier destino en el mundo y sostenibilidad es uno de los elementos principales. Te vas al foro de la WTTC, el año pasado era Resilience, este año es sostenibilidad. Entonces, Alex, queriendo urbano, nosotros la semana que viene organizamos el Ágora de Turismo Sostenible, Hosteltouring and Human en Barcelona, que decir de ese pedazo de evento que vamos a tener en Barcelona. Perdona por la cuña. Es que lo que estáis hablando se resume en ese ODS, vuelvo a insistir, 17 de alianza. O sea, hablabas de el hotelero pequeño. Yo en mi casa separo residuos, que si el hotelero pequeño si quiere lo puede hacer.
Claro, el hotelero pequeño no podrá tener una infraestructura por detrás que la digital... Bien, pero quizás todas estas colaboraciones que están comentando aquí, que son tan interesantes, le va a ayudar a eso, porque las herramientas están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que también se decía, sostenibilidad, es que lo comentábamos ya al principio, si no tienes integrado esto en tu política transversal, es que es el sector, ya lo digo, no es una cuestión de defensa, incluso comentaba Jaume al principio, decía, las grandes cadenas hoteleras que tenemos en Baleares no tienen que competir por la sostenibilidad, tienen que colaborar con esa sostenibilidad. Y ese, vamos, nosotros que al final somos unos operadores intermedios, porque es lo que somos, que por ejemplo el proyecto Finjaba que decía antes, pues ha sido capaz de enlazar en esas alianzas ese sector terciario con ese sector primario. O sea, de alguna forma es fortalecer, pues hemos conseguido, no nosotros, pero el proyecto, que ese kilómetro cero llegara más fácil al hotel. Bueno, pues todo eso ayuda y todo eso es alianza. Y esa hoja reductal está en los ODS. Hay un tema muy importante, que es el de la comunicación, tanto hacia adentro como hacia afuera, que creo que es uno de los grandes valores y una de las grandes herramientas también. Clave. Pero antes de abordarlo, me gustaría que diéramos paso a la última píldora, sobre en este caso la píldora, el consejo legal por parte de Wades Legal, en este caso por parte de Mateo Juan, que nos va a hablar de la nueva ley concursal. Hoy entra en vigor la reforma de la ley concursal, una modificación legislativa de gran calado que supone un auténtico cambio de paradigma en el panorama español de la insolvencia. Estamos ante una reforma polémica, en gran medida por la singularidad de su tramitación, con periodos de consulta pública que intencionadamente han coincidido con fechas tan señaladas como la segunda mitad de diciembre de 2019 o el mes de agosto de 2021. Aún y así, ha despertado gran expectación y ha sido objeto de más de 600 enmiendas. Su principal finalidad es la transposición de la normativa comunitaria a nuestro país, si bien se aprovecha la ocasión para actualizar distintos extremos de nuestra regulación concursal. ¿Y qué trae de bueno? Entre otras cuestiones, una nueva apuesta por las figuras preconcursales, como los planes de reestructuración o los PREPAC, a los que se dota por fin de una base normativa. Asimismo, una agilización del procedimiento, especialmente en la fase de liquidación, y en definitiva una mayor armonía y cohesión sistemática de la norma. ¿Qué trae de negativo? Por un lado, la superprotección inexplicable del crédito público, tanto en los planes de reestructuración como en el marco de la segunda oportunidad o derecho a la exoneración del pasivo insatisfecho. Por otro lado, por qué no decirlo, una regulación un tanto alienada de la realidad en algunos puntos, como pueda ser el aparentemente inútil proceso especial para autónomos y pymes, o la reducción de determinados plazos a unos términos que son de imposible cumplimiento. Hay que tener en cuenta que la reforma no viene acompañada de una mayor dotación de medios y recursos a unos juzgados de lo mercantil que tras 2 años de moratoria previsiblemente se verán totalmente colapsados. Pues después de este interesante consejo legal podemos seguir hablando de sostenibilidad. Yo mencionaba antes una cuestión que es la palanca, la estrategia de comunicación tanto hacia adentro, que creo que es uno de los retos que tienen las empresas para capilarizar ese mensaje y trasladarlo a toda la estructura de la empresa, porque si no creo que no era, y luego hacia afuera. Si vamos primero ¿no? Para luego poder contarlo, si vamos primero a esa labor que tienen que desarrollar las empresas hacia adentro, expandir esa cultura de la sostenibilidad hasta la base, porque muchas veces, y lo hemos hablado aquí o en otras tertulias, no es fácil cuando estás trabajando en destinos que a lo mejor no tiene esa cultura del reciclado como puede haber, por ejemplo, en Europa, ¿verdad? Con los trabajadores incluso de base. ¿Qué tiene que hacer una empresa para trasladar ese mensaje hacia abajo, que cale y que realmente sea efectivo? Porque si no es desde abajo, se pierde, ¿no? Yo diría que de primeras, como decía Belén, tienes que conectar el propósito de la compañía con el propósito del empleado. Y curiosamente, el desarrollo sostenible te da una amplitud mucho mayor, porque antes era un propósito económico, ahora tienes un propósito medioambiental, social y económico. Y eso conecta de forma muy impactante con el empleado. Lo que tienes que crear es un relato auténtico que lo que estás es invitando al empleado a participar en esa nueva
forma de gestión, que es que nos vamos a preocupar de la gente, del medio ambiente, indudablemente de la sostenibilidad económica, pero de forma transparente. Totalmente, o sea, y además creo que alinear esos valores, ¿no? Que al final muchos de los empleados te das cuenta que su vida personal pues colabora con ciertas asociaciones locales o apuesta más por la parte ambiental. Entonces nosotros intentamos buscar dentro de los empleados alianzas ya personales, ¿no? Ver ahí claves que independientemente, oye, pues y de hecho lo decimos, ¿no? Siempre es el responsable ambassador de los hoteles y siempre decimos el perfil, ¿qué perfil queremos? Digo, pues yo me encantaría simplemente alguien del equipo de dirección o un jefe de departamento, pero que en su vida personal sean convencidos de esto. Digo, porque si tenemos eso, digo, lo demás me da igual, porque ya se preocupará por dinamizar los procesos para que esto ocurra, ¿no? Entonces eso es Y es curioso, pero te aseguro que impacta más cuando cuentas una experiencia de un compañero que si te sacas una certificación heavy. Total. ¿Vale? Entonces, esa es la comunicación, que es la comunicación interpersonal. Sí, ese aspecto, perdona, es clave, es decir, puede decir una perogrullada, pero si el cocinero del hotel, cuando prepara el buffet, no separa los residuos correctamente, ¿dónde está la sostenibilidad del hotel? Es decir, bueno, es tan evidente, sí, pero ese cocinero tiene ese conocimiento para separar. Si no tiene, habrá que dárselo, habrá que convencerle. Eso es fundamental. Es como, en nuestro caso, a nivel de ciudadanía, si el ciudadano separa, Tirme lo puede reciclar. Es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que esa cultura, como decían por ahí muy bien Jaume, tiene que emanar y tiene que llegar a todos los niveles para que realmente esa sostenibilidad funcione de forma correcta. ¿Y el turista, el cliente, se involucra? Lo tiene que ver. Lo ve, y cuando está en un hotel con acciones responsables, pues incluso mismo el consumo de agua, por ejemplo, es consciente y lo aplica más cuando está en un hotel que impulsa esas acciones. Por supuesto, es decir, nosotros, eso es así porque ya hay, no solo le presentas experiencias que hace reducir la huella de carbono en el propio hotel, pues el que no cambies las toallas o los dispensadores, una serie, o las papeleras de reciclaje, o suministrarle ya a las botellas, pues con botellas de vidrio, ¿vale? Todo eso él lo agradece. Pero hemos dado un paso más allá, desde mi punto de vista, y estamos trabajando en uno de los proyectos en Green Human, que es en que tenga también un menú de actividades que desarrollar de forma sostenible en el entorno, que pueden ser medioambientales, sociales y económicos. Totalmente. Pero en su actividad en el hotel, ¿vosotros percibís que hay indicadores? Perdón, Abel, sí. No, Belén. Vale. Sí. No, yo dos temas respecto al cliente. O sea, creo que también es importante que eduquemos al cliente y que también ofrezcamos esas iniciativas, ¿no? Entonces, al final, digo, pocos sectores tienes a tu cliente en tu casa durmiendo y muchos días, ¿no? Entonces, digo, tenemos una oportunidad de ofrecerle una estancia responsable y que con ese efecto multiplicador de los millones de clientes que vienen a nuestros hoteles, cuando se vayan a casa, sean ciudadanos de esas ciudades en las que ya apliquen esas iniciativas que les hemos podido plantear dentro de su estancia, no solamente la habitación, sino, oye, somos capaces de ofrecer alternativas de entretenimiento en el hotel a nivel social, a nivel ambiental. Pues cuando organizamos una limpieza de playas, no hay cliente que no se apunte, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, en esta línea, o sea, ya todos los hoteles proponen acciones de este tipo que involucran a los clientes y que los clientes efectivamente no solo lo agradezcan, sino que lo demandan también, ¿no? ¿Hay indicadores? Si hay datos se puede medir y datos a día de hoy es lo que sobra. O sea, de la misma forma que podemos analizar, y de hecho analizamos qué tan contento está el cliente con la recepción, con la comida, con la limpieza de la habitación, se pueden también analizar este tipo al final son percepciones, pero obviamente, o sea, si estoy haciendo algo y lo estoy comunicando, si no hay un impacto en la percepción es que algo estoy haciendo mal. ¿Sí? Y en términos de conseguir fidelizar a ese cliente, eso puede ser un toque de atención. O sea, no es solamente medir para ver cómo estoy contra mi competidor, sino tener una línea base a partir de la cual poder ver si los objetivos que me marco realmente se están cumpliendo. Hay indicadores más hard de consumo de agua por habitación o por cliente o por pernoctación, y hay otros que son más soft, como es la percepción al final de ese visitante. O sea, cuando ese visitante vuelve a su casa, realmente
habla y comparte en redes sociales en términos de sostenibilidad en el destino, o es algo que ha pasado pero no ha calado sobre su experiencia? Creo que se hicieron experiencias en algunos establecimientos hoteleros hace no mucho tiempo, informar al cliente cuál era el consumo de agua en tiempo real y en el momento en que se daba cuenta, pues cerraba el grifo, ¿no? Claro, es que es coger conciencia. La educación ambiental, que es clave. En cualquier lugar, pero incluso en tu destino turístico, claro. Eres consciente de esa huella de carbono que genera tu destino a un hotel y qué puedo hacer para reducirla. Es que en términos, por ejemplo, de transporte aéreo, la mayoría de los buscadores y de las OTAs y los metabuscadores ya es algo que lo incluyen las aerolíneas también, o sea, y te dan la opción de poder hacer la remediación, que probablemente es el segundo paso. Ahí no tengo datos de cuál es la tasa de éxito de esa remediación, pero definitivamente el hecho de visibilizar, de poner delante de la pantalla al potencial cliente cuál es su impacto, en un caso no menor, tiene impacto a la hora de tomar decisiones. Te puedo decir que participábamos esta semana en un evento de conectividad en Málaga, precisamente, en el que estaban Vueling, Ryanair y Jet2, y para mi sorpresa la respuesta era que sí que hay una apuesta clara por parte, que en los últimos tiempos siempre estoy haciendo esta pregunta, y entonces ha habiendo una evolución en la respuesta de que el cliente está dispuesto ahora cada vez más a hacer un esfuerzo económico por su parte en hacer esa compensación de la huella de carbono. Sobre todo en el transporte aéreo, que quizás es el que, injustamente porque no es un porcentaje tan alto como a veces se le atribuye, tiene eso. Nos quedan 2 minutos para terminar. Yo lo aprovecharía para preguntaros precisamente por esto que decías tú, Alex, es cómo convertimos todo eso en una oportunidad de comunicación para que sea un arma competitiva, a lo mejor no tanto como empresa, pero sí como destino, ¿verdad? Definitivamente, o sea, el destino tiene que utilizar todos esos elementos para ajustar su comunicación con los diferentes mercados. O sea, la segmentación, la microsegmentación es algo que no es nuevo, pero definitivamente los componentes de sostenibilidad son elementos que tienen que entrar en ese cóctel de comunicación. Incorporarlos, medirlos y ver si realmente lo que estoy comunicando realmente se corresponde con la percepción de mi visitante. Joan, última intervención. A nivel de comunicación, pues claro, hay que hacer, como tú eres decía, experto en comunicación y sabes el valor que tiene eso. Hay que hacer tangible lo intangible, es decir, hay que enseñar, mostrar y hacer ver a ese turista que está en un destino que justamente es sostenible, y es sostenible porque le queremos dar durabilidad en el tiempo. La buena noticia es que en Mallorca ya llevamos años trabajando con esto y que esto creo que hay que ponerlo en valor. Tenemos un sistema de infraestructuras que va a responder a esto. ¿Que hay mucho por hacer? Sin ninguna duda. ¿Que estamos en el buen camino? Tampoco tengo ninguna duda. Este año estamos finalizando el mes de septiembre, pero yo estoy convencido de que ya este año vamos a superar más ya de las 140.000 toneladas de residuos recogidos selectivamente, que estamos hablando ya de un número cercano a casi un 30%. Entonces, estamos en el buen camino y hay que continuar. Y eso hay que comunicarlo. Jaume. Sí, a nivel de comunicación yo creo que lo que hemos de hacer es unirnos, ¿vale? Unidos comunicaremos más fuerte. Yo digo que hay mucha gente que ya le hace ilusión ser sostenible, ¿vale? No solo a nivel de conciencia, sino que es un reto personal. Y creo que hay una oportunidad de crear un movimiento en ese sentido, ¿eh? Que algún día ya te lo comenté, que era la generación S, ¿no? Que es gente que tiene la conciencia y la voluntad de ser sostenible. Pues unimos. Nos hemos de unir y... Nos quedamos sin letras para las generaciones, pero la S me parece que todavía no estaba pillada. La puedes coger rápido para la generación sostenible. Ahí está. Cógela rápido porque ya en la Z ya dan la vuelta, generación Z ya está en la siguiente. Belén, terminas. Bueno, simplemente a nivel comunicación creo que la palabra que tenemos que tener todos en mente es la coherencia, ¿no? Un poco el evitar ese greenwashing, sino que realmente sea coherente con tu propósito, con lo que tú ofreces en tu hotel, con lo que el hotel, el visitante, el turista ve que se está haciendo, y luego obviamente lo comunicas a el resto de stakeholders, porque no solamente es el turista o tu stakeholder, sino que tenemos otros muchos. Y hay que incorporarlos a todos. Pero efectivamente, pero es la coherencia nuestra base de comunicación y sostenibilidad, ¿no? Pues,
el demostrar que, y luego el tema de expectativas, ¿no? Como os comentaba antes, al final contar lo que haces y que el cliente lo vea cuando va a los hoteles. Pues muchas gracias, Belén, muchas gracias, Alex, Joan y Jaume, por vuestra aportación. Esperemos que por lo menos, además de las colaboraciones que puedan haber surgido aquí, sí que sembremos esa semilla, y nunca mejor dicho, por la sostenibilidad. Nosotros nos despedimos, esperamos que les haya resultado interesante este programa. Nos vemos aquí la próxima semana, como siempre, en Hosteltour Televisión, en este caso para hablar de turismo de lujo. Hasta la semana que viene, buenas noches.